Bienvenidos a una nueva edición de Masa Crítica, el programa de análisis político de nuestra región. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, en estos momentos tenemos a 3 candidatos a consejeros regionales. Y vamos a comenzar presentando a nuestro primer invitado, don Juan Pablo Ortuño, actual consejero regional por la provincia del Tamarugal. Bienvenido, Juan Pablo, a nuestro programa. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Ojalá tengamos una buena conversación, ya que tenemos un poquito más de un mes para la elección de los consejeros regionales, que la mayor cantidad de la población no tiene idea de qué hacen ni en qué consiste su gestión. Así es que yo creo que es una muy buena oportunidad para que todos los televidentes nos conozcan un poco más y conozcan fundamentalmente nuestra función. También está con nosotros don Héctor Cofré, ex dirigente de la Democracia Cristiana, ¿o todavía sigue siendo dirigente? Sí, ex dirigente. Estuve en receso casi 2 años y volví de nuevo a las líderes políticas. Y candidato a consejero. Sí, un placer de estar aquí compartiendo con los próximos contendores en esta futura elección y estar de nuevo en las pantallas de Iquique TV, que hacía tiempo que no venía por este lugar. Gracias por los 2 años que estuvo ahí en receso. Gracias por la invitación. Y también está nuestro otro invitado, don Espartaco Ferrari, ex gobernador de la provincia del Tamarugal. Sí, así es. Bueno, antes que todo saludarlo, por supuesto a usted, Omar, a Cristian, a toda la gente que hace posible este programa, que se ha ido constituyendo en un punto de referencia con respecto a la cuestión política y social y los temas de interés que afectan a nuestra región. Y en especialmente un gran saludo a aquellos que tengan la oportunidad, que son de la provincia del Tamarugal, porque mi candidatura es por el Tamarugal. Gracias. Y hicimos cambio en el equipo, salió Reinaldo y entró Cristian, que viene llegando de un pequeño tour por Europa. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Omar. Bueno, no era un tour, fui a exponer a la Universidad de Bordeaux, a Montesquieu, acerca de la relación entre la Unión Europea y América Latina y esencialmente Chile. Bueno, entonces digamos que también existen los tours académicos. También. Bien. Estimados contertulios, hay una noticia que sigue hoy día en la palestra, que se ha generado en los últimos días, que es la decisión del presidente Sebastián Piñera de cerrar el penal de Punta Cordillera. ¿Cuál es su opinión, don Juan Pablo, sobre este punto? Venía recién escuchando en la radio que Gendarmería ya anuncia que en cualquier momento pueden ser trasladados los reos. Yo creo que es una medida correcta, yo creo que es una medida de justicia que después de 40 años del golpe militar que este año nos toca conmemorar, no hayan facilidades para presos, para reos de lesa humanidad. Estamos hablando de los peores crímenes que este país ha vivido en toda su historia y que tuvieran además granjería de la cotidianidad de vida era algo impresentable. Así que yo lo rescato como una buena decisión del presidente Piñera. Así que nada más que decir que efectivamente esto es un acto de justicia para que los reos cumplan como debe ser, como cualquier otro reo, y no con ningún tipo de facilidades, de cotidianidad ni nada de eso. No nos olvidemos que estamos hablando de reos de los peores crímenes que ha visto este país, en la peor dictadura que ha vivido este país. Así es que en ese sentido yo encuentro que es una decisión correcta del presidente. Espartaco, ¿es una decisión correcta del presidente? Creo que todos los procesos sociales y políticos requieren tiempo. Y sobre todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la sociedad en general. Yo no puedo culpar al presidente Lago por haber establecido esta cárcel, haber habilitado esta cárcel, porque recordemos que eso nunca se construyó como cárcel. Fue acondicionada para cárcel. Tampoco puedo criticar a la presidenta Bachelet por no haberlo cerrado antes. Lo que sí me otorga el poder destacar, y creo que la maduración de algunos procesos están llegando por fin a que ese penal se cierre y se han concentrado en Punta Peuco, que es un penal que fue especialmente diseñado para ello. Ahora, se escuchan muchas consignas con respecto a esto, con respecto a que porque tienen privilegio, porque son crímenes especiales, con personas especiales, que obviamente deberían tener un resguardo especial en términos de seguridad. Y ese es el motivo de la justificación de estos penales. Creo que llegó el momento de cerrar este penal, no se justificaba, dado los tiempos que corren. Y una vez más, el gobierno del presidente Piñera, en el cual participé y me siento tremendamente orgulloso, y que creo que el tiempo y la distancia va a quitar las pasiones desatadas que se producen, ese
y van a empezar a reconocer la obra que hemos realizado. Una obra con compromiso, con cosas concretas, que podemos debatir largamente. Muchos podrán encontrar más, encontrar menos, pero lo claro, lo real es que ahí están las obras y ahí están las nuevas medidas que implementó el presidente Piñera. Don Héctor, ¿cuál es la deliberación sobre este punto que tiene la democracia cristiana? Primero me sorprende la expresión acá del colega, un crimen especial, un reo especial, no sé. O sea, yo creo que un crimen es un crimen donde sea y como sea. Y esos fueron muchos los que se cometieron. Ahora la decisión tomada me parece que debe de juntarse, aunque yo creo que es un poco evitarle la soledad en que está para juntarlos un poco más. Pero la granjería no se termina. Se van a seguir teniendo garantías y las mismas que han estado gozando. De tal manera que creo que no es como para jactarse ni alegrarse mucho. Tendría que estar en una cárcel como está cualquiera que cometa un delito. La experiencia europea sobre habilitar recintos especiales para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, no sé si hay que tanto referirse a la experiencia europea, simplemente hay que referirse a la Constitución de nuestro país, artículo 19, referente a los derechos individuales, libertades fundamentales, puntos número 6, la igualdad frente a la ley. Y la igualdad frente a la ley implica una igualdad en la aplicación de la pena. En este caso no había una aplicación igualitaria en la pena que se infligió a esas personas. Es decir, estas personas ¿qué son? Prisioneros políticos, pero prisionero político en un sentido casi con una discriminación positiva. En Chile, en un momento dado, bajo la dictadura, hubieron prisioneros políticos que recibían un tratamiento más feroz que otro. En este caso, si son prisioneros políticos, recibían un tratamiento mejor que el resto. Y en sí, hoy en día en Chile no debe haber más prisioneros políticos. O hay culpable o no hay culpable. En este caso, yo creo que ellos recibieron un tratamiento favorable simplemente por los contactos y la actuación que tuvieron durante un periodo. Yo creo que lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, 40 años posterior al golpe de Estado, es realmente hablar las cosas de un punto de vista más crudo, más real, más concreto, más frontal. Y yo creo que eso está haciendo daño, y de manera, para mí es un punto positivo, a una cierta derecha, que es la extrema derecha. Yo creo que Sebastián Piñera se está demarcando al final de este mandato, quizás lo hubiese hecho al inicio, hubiese sido mejor, de esa derecha. Yo creo que de algún modo Sebastián Piñera se está oponiendo a la UDI, y está marcando su diferencia con las diferentes declaraciones que está haciendo, poniendo contra la pared a la candidata de la UDI, indicando, por ejemplo, que se equivocó votando por el sí, con diferentes declaraciones, cuando habla de colaboración pasiva y refiriéndose a estos prisioneros. Yo creo que Sebastián Piñera lo que está haciendo es preparándose de un punto de vista político para 2018, indicando que él está encarnando una derecha más hacia el centro y que también más liberal, más democrática y que reconoce que lo que pasó durante 17 años fue una dictadura y que es condenable. ¿Qué te parece la tesis, Espartago? Pero, primero, yo discrepo contigo cuando tú planteas que en base a contactos se logró el tema del penal Cordillera. Lo dije claramente, y es así, hay mucha documentación al respecto. Son procesos políticos, en los cuales, dependiendo de esos procesos y las circunstancias que se viven, son las condiciones de la mejor salida que hay. Creo que todo el proceso para el retorno a la democracia fue ejemplar. Por supuesto que los tiempos van madurando, y no solo el paso natural del tiempo va a ir corrigiendo estas cosas que en un momento se tenían que dar, sino que también la voluntad de las personas y la voluntad de los gobiernos. Y creo que ahí está el reconocimiento general, como tú bien lo señalas, Cristian, con respecto a la nueva derecha, que algunos han tratado de implementar, como lo hizo Gispet y otros, pero para que nosotros, los de Renovación Nacional, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no habíamos tenido la oportunidad de ser gobierno, no habíamos tenido la oportunidad de mostrar nuestra capacidad, nuestro compromiso con este tema de la cuestión pública. Y es cierto, tenemos grandes diferencias con la UDI, sobre lo valórico, lo cultural, en lo social. Incluso nos vestimos distintos, hablamos distinto, nuestra cercanía es diferente. Y por supuesto, nuestra candidata presidencial, Irma Matei, señalaba, yo tenía 20 años. Gran parte de los que participaba del gobierno del presidente Piñera, en mi caso particular, yo tenía 4 años cuando asumió. Y para el año 89 yo estaba entrando a la universidad. Por tanto, tengo la facilidad de mirar este proceso de una forma distante, pero sí reconociendo los errores y los éxitos. Porque no podemos establecer aquí, a priori, que todo lo que hubo fue malo, que todo fue nefasto.
de que vivíamos en una situación oscura. Hubo casos detestables, hubo casos reprochables, pero en términos generales, el bienestar de nuestra sociedad, la condición de país y calidad de país que hoy día tenemos, se debe al aporte de muchos sectores, no solamente de la derecha más liberal o más conservadora, sino que también a todo el aspecto político, también a los dirigentes sociales. Este país lo construimos todos y entre todos, no unos contra otros. Y yo creo que este proceso de reencuentro, de reconocer lo bueno y lo malo, por fin está llegando, y eso me tiene muy auspicioso el futuro que vamos a tener como país, y en particular el futuro que puede tener nuestra región. ¿Qué le parece, don Juan Pablo, este discurso que elabora desde Renovación Nacional? ¿Es posible una conversación, llegar a acuerdos de profundización democrática frente a los nuevos escenarios que se nos avecinan? Yo creo que sin duda que sí. ¿O es un tema...? No, sin duda que sí. Lo que pasa es que volviendo al tema, la pregunta original, aquí básicamente, como Espartaco lo dice, él le denomina procesos de maduración, política. O sea, en concreto, todos los chilenos sabíamos que las Fuerzas Armadas estaban detrás de la puerta cuando vino el primer gobierno democrático. Y si no, le hacían cárceles especiales aquí acá la grande. Sé que hubo, acuérdense, hubo boinazo, movimientos de enlace. Sí, eso no se nos olvida, eso está en la historia chilena. Así que, digamos, las cosas tal como son. O sea, si no había eso fue una salida negociada políticamente para poder tener a los peores criminales encarcelados. Así en concreto. ¿Ya? Ahora que efectivamente las Fuerzas Armadas están bien tranquilas en sus cuarteles como corresponde y nadie va a hacer una objeción al presidente Piñera, lo puede hacer. Hay piso político para hacerlo, sin duda, lo hay. ¿Ya? Ahora, qué duda cabe que luego de 40 años debemos encontrar los acuerdos que nos permitan seguir desarrollándonos como país. Eso es un tema que yo creo que ya todos tenemos internalizado. Yo creo que nadie quiere volver a la polarización muy fuerte que hubo años atrás. Pero eso también tiene que pasar con que acabamos de cumplir 40 años del golpe y aún los grados de verdad no son lo suficiente. Aún hay detenidos desaparecidos. Mientras eso no pase, yo al menos pienso que no va a haber un cierre y una vuelta de página. Tiene que haber, los grados de verdad tienen que ser coherentes con los grados de justicia. Si es que nosotros como país no maduramos, según mi opinión, van a pasar 20 años más y las heridas no van a estar cerradas. Acabamos de pasar 40 años y todo lo que vimos en televisión de todos los canales, uno se pudo ver claramente, al menos desde mi punto de vista, que aquí seguimos con una parte de la sociedad muy importante, muy priorizada en estos temas. Y eso yo creo que tiene que ver con falta de verdad y falta de justicia. Que la falta de verdad y justicia también es parte de esta región, don Héctor. Así es, aquí todavía hay mucha gente que no aparece en sus cuerpos, que no se sabe de ellos. Y es legítimo, ¿no es cierto?, que esas familias tengan que pedir que de alguna manera se les diga la verdad de lo que sucedió con ellos. Y así pasa en todo el país. Yo creo que lo que decía aquí Esparta, en el sentido de que esto era como una necesidad, no sé, me recuerda que antes la gente decía que la letra con sangre entra, así se educaba antiguamente, ¿no es cierto? Hoy querían educarnos de esa manera y yo creo que ya no era el momento para eso. Estas cosas que sucedieron son lamentables y creo que nadie las merecía. Es cierto que había una situación tensa, que las cosas no podían, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo en las fuerzas políticas de aquellos tiempos, pero se estaban haciendo los esfuerzos. De tal manera que, por mucho que queramos justificar esto, aquí se cometieron atrocidades, se vio, ¿no es cierto?, que como se ha visto en la televisión, que aquí mostraron lo peor que tenían dentro muchos oficiales, muchos generales, que sacaron realmente lo más malo que había dentro de ellos para llegar a las torturas. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenían haber hecho, por ejemplo, con Víctor Jara, haberle cortado sus dedos, sus manos, para matarlo después? Eso es sadismo, eso no puede justificarse. Y lo que ha pasado con mucha gente, que fueron torturados, que fueron muertos, que sus cuerpos fueron cremados, ¿dónde están? Yo creo que eso, como bien dice Ortuño, realmente va a costar cerrar esa herida.
Si recordemos que los alemanes aún siguen siendo buscados por el pueblo judío para que den cuenta de sus atrocidades. Entonces no pidamos que hoy día tengamos que hacer borrón y cuenta nueva. No soy una persona de odiosidades, no soy una persona de confrontaciones, pero viví toda esa etapa y eso me hace poder expresar esto, porque el dolor que sentí de muchas personas conocidas duele también a uno. Eso. Muchas gracias, don Héctor, por su palabra. Cristian. Bueno, para responder a Espartaco, bueno, ya respondió en parte a Juan Pablo. No es simplemente los contactos, pero fue una dictadura cívico-militar y los militares ocuparon un lugar muy importante, incluso posterior a la transición democrática, incluso hasta la reforma de 2005. Entonces sí, yo creo que sí hubo un tratamiento en favor de ellos. Simplemente lo que está sucediendo hoy es que el ejército, la Fuerza Armada, no pueden ser un Estado en el Estado. No pueden recibir un tratamiento de favor. Es imposible, porque estás alejando la Fuerza Armada del pueblo en general. Y yo creo que lo que está sucediendo hoy en día es que sí, el ejército, las Fuerzas Armadas están recibiendo el mismo tratamiento que cualquier ciudadano. Y todo lo que está reivindicando, lo que se vio en las calles con la educación, por ejemplo, ese pedido de más meritocracia en este país, que no sea un país menos clasista, no un país de los apellidos, más inclusivo, ojalá esos paradigmas y esas reivindicaciones también se aplique a las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas reciban menos dinero por el Estado. Lo que estoy diciendo es que esos paradigmas se apliquen al interior de la Fuerza Armada, es decir, que no sean siempre los mismos apellidos, las mismas castas, da esa impresión, a los puestos que mandan. Es decir, es difícil imaginar un Gutiérrez o un Zamorano jefe de la FACH. Es difícil imaginar un Zamorano en la Marina. No, pero eso es un prejuicio lo que tú estás hablando. Basta leer la historia, señor Febrari. Pero si la leo, y leo bastante. O la actualidad, pero lo como que yo te puedo decir, como espera, quiera. es que no Déjeme terminar la idea. Yo lo dejé hablar, yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar. Tendrá su derecho de respuesta, yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar. Esperemos un ratito que termine la idea y te concedo la palabra. Con elementos concretos me puede decir que es un prejuicio. Por lo tanto, por eso yo no suelo decir algo sin informarme antes. Ojalá ese paradigma de meritocracia se aplique al interior del ejército. Quizás ya se aplica a nivel de carabinero, pero es el grado cero, el primer grado, vamos a decir, de la fuerza pública. Espartaco. Primero, yo denoto en tus palabras un tremendo prejuicio y un grave desconocimiento con respecto a lo que tiene que ver con las instituciones militares. Las instituciones militares, al igual que muchos otros oficios y profesiones en Chile, siempre tienden a ser heredables, o los hijos y sus sobrinos y sus entornos más cercanos tienden a seguir las mismas carreras. Los médicos, sus hijos tienden a ser médicos, enfermeros, dentistas, los abogados tienden a ser abogados, procuradores, etc. El mundo militar pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, nuestras Fuerzas Armadas son una de las Fuerzas Armadas más respetadas, por cuanto siempre han sido tremendamente rigurosos con respecto a todos los procedimientos donde se han implementado los procesos históricos que ha tenido nuestro país. Entonces, venir y decir tan livianamente que es prácticamente una casta, eso no es así. Las demostraciones más claras y fehacientes, en términos recientes, tú la vienes con respecto a que todos los instructivos que existían con respecto a discriminación y todo, fueron todos anulados. La cercanía de los operativos cívicos-militares que se han realizado y se siguen realizando en el país, atenciones dentales, ayuda humanitaria, sin lugar a dudas están acercando nuestro mundo militar a la civilidad. Y eso son avances, pero no podemos decir que es una casta porque me parece primero impropio. El tema está planteado en el siguiente tenor, quiero entenderlo de esta manera. El golpe fue posible por un distanciamiento que se produjo entre la sociedad política y el mundo militar. El mundo militar copó el Estado, pero ahora lo que queda pendiente, quizás como desafío a seguir democratizando el país, es cómo esta nueva sociedad chilena trata de manera distinta o integra a las Fuerzas Armadas en situaciones mucho más estratégicas que lo que tú has señalado. Yo creo que la relación poder civil, poder político con las Fuerzas Armadas sigue siendo un tema aún pendiente en nuestra sociedad. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos.